Estamos ya en la parte 4 del tema Ley y Gracia y vamos a iniciar con Lucas 18:11. Terminamos la parte 3 con un pasaje en Gálatas donde vimos que la ley nos salva, y entonces ¿para qué sirvió? Pues para mostrar el pecado. Dice Lucas 18:11. Vamos a ver qué dice. Lucas 18:11. Dice, permítame, dice, aquí estoy ya. Voy a leer desde el 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, o sea, se creían justos porque cumplían la ley, y menospreciaban a los demás, a los que según ellos eran pecadores, les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo era celoso de la ley, exagerado en su cumplimiento y se creían irreprensibles, o sea que la cumplían al 100%. Confiaba en sus obras. Y el otro publicano, el fariseo de pie, oraba consigo mismo estas cosas. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. El fariseo ora de pie y le da gracias a Dios porque él considera que no es como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o aún como este publicano que está aquí a un lado mío. Dice, ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano a distancia no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, sé propicio a mi pecador. Propicio es cubre mi pecado, soy pecador. Os digo, este que se declara pecador bajó a su casa justificado en vez de aquel. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla a sí mismo será enaltecido. Si tú mismo dices, yo soy pecador, la ley me ha mostrado que no la puedo cumplir, pues entonces yo pido a Dios que sea propicio a mí, que Él me cubra el pecado. Y entonces, ¿qué hace aquí según esta parábola? Pues baja a su casa justificado, pero el otro no. ¿Por qué? Porque confiaba en sus obras. Y sus obras no le salvaban porque no las cumplía como él creía. Entonces tenemos que confiar en Dios, que Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Creer que no necesitamos a Cristo, pues es creer que somos buenos 100%. Y eso ya hemos estado viendo que no. Dice Romanos 8, versículo 5 al 15. Aunque ya leímos el 7, leímos del 1 al 4 y el 7. Vamos a ver ahora Romanos 8 y sacamos otras cosas del 5 al 15. Dice así. Dice el 5. Porque los que son según la carne piensan en lo de la carne. Pero los que son según el Espíritu, ¿en qué piensan? En lo del Espíritu. Entonces, los que son según la obra del Espíritu, en nuestro espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu Santo, en las cosas de Dios. El que es de la carne, ¿en qué piensa? En las cosas de la carne, en cómo tener éxito, en cómo vivir cómodo, en cómo ganar dinero, se prepara y esto y lo otro. Pero el que es del Espíritu piensa en las cosas de Dios, en cómo ir a otro país, en cómo hablar a la gente, en prepararse para saber hacerlo y esas cosas. Entonces es muy fácil saber quién piensa en las cosas de Dios y quién no. El que piensa anda en el Espíritu, el que no piensa en las cosas de Dios anda en la carne o no es sano. Luego,
porque la manera de pensar de la carne o la manera en que te hacen pensar tus deseos es muerte, porque pues te llevan al pecado, a la codicia, a todo lo que la carne desea. Pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz. Pues cuando tú piensas como Dios piensa, como Dios enseña, el resultado es vida y paz. Cuando tú haces lo que la carne desea, el resultado es muerte, corrupción y muerte. Aunque seas salvo, vas a morir físicamente si andas en pecado. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Si bien ya no tenemos temor a la muerte, a la condenación, pues hay que tener temor a Dios, porque Dios va a dejar que si pecamos, este pecado nos castigue y nos alcance. Está como ejemplo el pueblo de Israel. Pues dice, no hagas como ellos hicieron, pero no te pase lo que a ellos les pasó. Quedar en el desierto durante toda tu vida cristiana. O sea, en el desierto no hay que comer, están las cosas muy aburridas, está una dependencia total de Dios, porque no hay más. Y nunca llegas a la tierra prometida. De eso habla también el libro de los Hebreos. Bueno, la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. O sea, te vas a enemistar tú con Dios, te vas a hacer enemigo con Dios. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. El que no ha nacido de nuevo no puede agradar a Dios. Y no puede y no quiere. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu Santo de Dios vive en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Entonces, el que tiene el Espíritu de Cristo ha nacido espiritualmente. El que no lo tiene, no es de él. Entonces, ¿qué es lo que vale en Cristo? Pues la nueva creación, que tú hayas nacido del Espíritu. Si tú has nacido del Espíritu, ese Espíritu produce en ti amor, y con ese amor cumples toda la ley. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, ya no tiene deseos del pecado, a causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Entonces tú debes de considerarte muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y si el Espíritu del que levantó a los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, pues te va a dar vida también a ti en tu cuerpo mortal por su Espíritu que vive en vosotros. ¿Y qué vida nos dio? Pues la vida espiritual. Así que nosotros, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne y a sus deseos. Porque si vivimos conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras del cuerpo, entonces viviremos o tenemos vida eterna. Entonces, si vivimos conforme a los deseos de la carne, es porque no tenemos vida eterna, vamos a morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras del cuerpo o de la carne, entonces tenemos vida eterna. Entonces, ¿cómo es que alguien puede hacer morir en él el pecado? Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto hay que creerlo y pedírselo a Dios, y Dios lo va a hacer. Ven cómo somos libres bajo la ley, no, vivíamos bajo un yugo de esclavitud que nadie pudo cumplir. Entonces, ¿por qué queremos estar bajo la influencia de la ley? Mejor bajo la influencia del Espíritu. Eso es no querer cumplir la ley para agradar a Dios, porque si nadie puede, pues no es, la salvación no es Cristo más las buenas obras. La salvación es Cristo y nada más. Las buenas obras son porque Él nos transforma. Las buenas obras no nos salvan, solamente nos hacen lograr un galardón que Él nos va a dar en el cielo. Entonces las buenas obras las hacemos porque amamos a Dios. ¿En qué conocemos que amamos a Dios? En que guardamos sus mandamientos. No estamos sin ley. Esa es la pequeña parte que no se entiende.
Bueno, así que entonces, hermanos, el 12, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, pues que no somos salvos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras del cuerpo, entonces tenemos vida eterna. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y a dónde te guía Dios? Pues a hacer su voluntad, no a comprar carros y hacerse rico y esas cosas. Aunque Dios no está peleado con la riqueza, pues asegúrate de no amar la riqueza, ni utilizar a Dios o querer utilizar a Dios para que te haga rico. Porque no recibiste un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, o sea, en temor de no cumplir, en temor de tener que hacer, o sea, la ley. No recibiste un espíritu de esclavitud, sino que recibiste el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Ahora somos hijos de Dios, antes no era. El Espíritu da testimonio con nuestro espíritu, el Espíritu Santo y nuestro espíritu. Lo que nació de Dios en nosotros da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, tú tienes que saber si eres hijo de Dios porque el Espíritu Santo da testimonio y tu espíritu da testimonio. Y si hijos, eres también heredero por una parte, heredero de Dios, y por la otra, coheredero con Cristo. Si Cristo va a heredar, entonces tú eres coheredero con Él. Si Dios es el que hereda a sus hijos, entonces somos herederos de Dios. Ya que, ¿por qué somos coherederos con Cristo? Porque juntamente padecemos con Él, para que juntamente seamos glorificados. Porque padecemos por amor a los demás. Ya no buscamos lo nuestro, sino ya no buscamos nuestra salvación, no buscamos nuestro provecho, buscamos lo de los demás. Dice Filipenses 3, versículo 3. Mira, esto está tremendo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, no confiamos en la carne para hacer las cosas de Dios. No confiamos en nuestros talentos naturales o en lo que podemos hacer, en nuestras habilidades, sino en lo que Dios puede hacer en nosotros. Entonces la circuncisión somos los que adoramos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no confiando en la carne. Ya dijimos que adoración es obediencia. Entonces, los que obedecemos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a las cosas de Dios, nos escribe la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, de tal forma que nosotros pensamos en lo de Dios y hacemos lo de Dios, deseamos hacer. Ya no son los deseos de la carne los que queremos hacer. Aquí también dice en Filipenses que a nosotros se nos ha concedido no solo creer en Él, sino padecer con Él. Bien. En la carne es imposible servir a Dios. La carne no puede ni quiere, ya lo vimos en Romanos 8. Dice Mateo 5:17, que es un pasaje que usan para matar, pero ¿cómo vas a matar todos estos versículos? ¿Cómo vas a conciliar lo que se dice que significa Mateo 5 y dejar de entender estos versículos? ¿O cómo los vas a explicar, todos estos que hemos leído? Pues no hay forma. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? La interpretación de Mateo 5. Vamos a ver, Mateo 5:17 dice Cristo, no pensáis que vine a abrogar la ley de los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Entonces aquí lo aclara. ¿A qué vino? ¿A quitar la ley? No, vine a cumplirla. Y la vino a cumplir por todos. Y si Él la cumplió por mí, pues yo no tengo que cumplirla para ser salvo. Yo tengo que creer que Él la cumplió por mí, que Él murió por mí. Entonces, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una
una tilde, una yod, ni un trazo de letra de la ley hasta que todo se cumpla. ¿Que se cumpla qué? Todo lo que dice la ley. ¿Y en quién lo cumplimos nosotros? En Cristo. Él lo cumplió por nosotros, nos redimió a la ley. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo es que nuestra justicia es mayor que la de los escribas y fariseos? Pues ellos no alcanzaron la salvación porque no eran santos 100%. Nadie pudo. ¿Y nosotros por qué somos santos 100%? ¿Porque no hemos pecado? No, porque Cristo nos limpió con su sangre y quedamos sin mancha, sin arruga, por lo que él hizo. La ley se cumplió por Cristo en nosotros. Eso significa hasta que todo esto se cumpla. Entonces Cristo no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Ya cumplida, pero no tenemos que cumplirla. Eso no quiere decir que estamos en libertinaje, ya lo explicamos. Colosenses 2, versículo 11. Dice así. Colosenses 2, versículo 11. Dice, permítanme. En él también, está hablando de Cristo, que es la cabeza. En él también fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Entonces, así como el prepucio es quitado del miembro del hombre y hay mayor sensibilidad, pues así el cuerpo de carne es quitado en la circuncisión de Cristo para ser sensibles a las cosas de Dios. Habiendo sido sepultados junto con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él por medio de la fe en el poder de Dios, que lo resucitó entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, éramos pecadores, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los delitos. Todo está perdonado. Y si todo está perdonado, yo ya no tengo condenación, no tengo que cumplir eso para salvar. La transformación que Dios hace en nosotros y el que guardamos sus mandamientos es a favor de otros, es para dar testimonio. Entonces, Cristo canceló el documento de deuda con los decretos que nos era contrario. Canceló la ley, nos era contraria, no podemos cumplirla, y la quitó de en medio clavándolo en la cruz, porque Él lo cumplió por nosotros, nos redimió la ley. Y después de despojar en ella a los principados y a las potestades, después de haber vencido toda tentación y morir sin haber pecado, pues ahora sí que como hombre triunfó sobre el pecado y despoja a los principados y a las potestades y los humilla públicamente al llevarlos prisioneros en el desfile triunfal. Bien, esto ya estaba profetizado desde Ezequiel 36. Vamos a ver Ezequiel 36, a ver cómo él hace una radiografía o una descripción de lo que sería la salvación o la futura salvación que estaba preparando Dios en Cristo Jesús. Dice Ezequiel 36, 25. Y rociaré agua limpia sobre vosotros. Esto es una analogía, o sea, el agua te limpia. Y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, perdonándoos todos vuestros pecados, los que hiciste y los que vas a hacer. Y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y os limpiaré de todos vuestros ídolos. O sea, te vas a arrepentir de confiar en otros dioses. Te daré un corazón nuevo, pondré un espíritu con el chica. No
no el Espíritu Santo, pondré un espíritu, lo que nace del espíritu es espíritu, entonces a ese espíritu se refiere. Pondré un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón insensible a lo que yo digo. Entonces ahora el corazón es de carne, es sensible a lo que Dios dice, y aparte hay un espíritu que no peca, no puede pecar, dice Juan 3. Y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, o sea, los voy a bautizar con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a venir a ser morada en nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos. Entonces, no estar sin leyes no es andar en libertinaje. Entonces, el Espíritu que nos guía, que nos ayuda a vencer el pecado, hace la palabra de Dios grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, hace que andemos en los estatutos de Dios y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Bien, esa es la salvación. Ya lo dijo Ezequiel. Vamos a terminar con un pasaje largo. No lo voy a explicar mucho, pero pues por sí mismo es claro lo que está diciendo. El libro de los Hebreos se llama así porque fue escrito a la gente que hablaba hebreo, o sea, al judío. Y vamos a ver qué les dice Pablo. Yo creo que lo escribió él. Si no lo escribió, no pasa nada. Seguimos siendo salvos. Dice Hebreos 8:1. Voy a leer hasta el 10:25. Y con esto terminamos. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Obvio se refiere a Cristo, que está sentado a la diestra de Dios. Servidor de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Servidor de las cosas santas y del verdadero tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo en el que Dios mora? Pues la iglesia. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste haya tenido algo que ofrecer. Cristo no solo fue sacerdote, sino que se ofreció a sí mismo, porque Él es Dios, se ofreció a sí mismo en pago por lo que Él demandaba del pecado. La paga del pecado es muerte, entonces Él pagó con su muerte para que nosotros tuviéramos vida. Es que si estuviera en la tierra no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley. O sea, ya no es necesario que presentes ofrendas, porque ya fue presentada una sola ofrenda que quitó el pecado para siempre, lo cual es Cristo. Los cuales sirven, los sacerdotes, según la ley, sirven a una copia y sombra de las cosas celestiales. O sea, son sombra de lo que ocurre en el cielo, tal como Moisés fue advertido cuando iba a erigir el tabernáculo, pues dice, mira, harás todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte, nada vayas a hacer diferente. Si la mesa de la proporción es de 60 por 1:20, así la vas a hacer, no la puedes hacer de 80, pues a ti te pareció, no, igualita, según el modelo que te fue mostrado. Pero ahora ha obtenido un servicio sacerdotal aún superior, por cuanto también es mediador de un mejor pacto. Entonces, el pacto anterior era la ley y ahora hay un mejor pacto, que por la sangre de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, somos salvos. El cual está basado sobre mejores promesas, porque es mejor la promesa de creer y depender de lo que Él hizo y no de lo que nosotros podamos hacer, porque no podemos cumplir la ley. Porque si aquel primer pacto, la ley, hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para un segundo. La ley no tiene defecto por Dios o por la ley misma, sino el defecto somos nosotros que no pudimos cumplirla. Porque reprochándolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré para la casa de Israel y para la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, es pacto, no es testamento, es un nuevo pacto, no como el que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Obviamente se refiere a la ley, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto. O sea, Dios no rompió ese pacto, el pacto lo rompió el hombre porque no fue fiel a ese pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
Por lo cual este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en sus mentes y las inscribiré sobre sus corazones. O sea, si tú crees, naces de Dios y el Espíritu Santo graba la ley de Dios en tu mente y en tu corazón. Y entonces Dios te será por Dios y tú le serás por pueblo. Tú no puedes decir que eres pueblo de Dios si no obedeces a Dios. Tampoco puedes decir que Dios es tu Dios si no dependes de Él. Y ninguno enseñará cada cual a su conciudadano, ni cada uno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus iniquidades. Él es el propiciatorio, dice 1 Juan 2. Él es el que tapa la ley, que no será contraria. Él es el que tapa nuestro pecado, porque la ley nos mostraba el pecado. Y nunca jamás me acordaré de sus pecados. Los voy a cubrir y nunca más me voy a acordar de ellos. Por eso dice un salmo que y Jesús lo hizo literal, escribió cuando le llevaron la adúltera, escribió en el suelo algunos pecados de esos hombres, y los escribe ahí, viene el viento, los pisan y se borran. Por eso dice, nunca me acordaré de sus pecados. Al decir nuevo o nuevo pacto, ha declarado anticuado al primero, y lo que se vuelve caduco y envejece está cerca de la desaparición. El primero, pues, también tenía por su parte reglas del servicio y el santuario terrenal, porque el tabernáculo fue preparado así. En la primera estancia, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada lugar santísimo, que tenía un incenciario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, las tablas de la ley, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no es posible ahora hablar en detalle. Dispuestas así estas cosas en la primera estancia, ciertamente entraban continuamente los sacerdotes para cumplir los servicios. Pero en la segunda instancia, o en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote entraba una vez cada año. Estoy parafraseando un poco. No sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, ¿él por qué ofrecía? Por sí mismo, por sus pecados y por los pecados del pueblo. Manifestando con esto el Espíritu Santo que aún no se había revelado el camino al lugar santísimo. Aún no se ha revelado, no se había abierto el lugar al cielo. Cuando Cristo muere, esta cortina que dividía el lugar santo del santísimo se partió, dando claramente a entender a Dios que Cristo abrió el cielo para nosotros. Entonces aún no había revelado el camino al lugar santísimo donde habita Dios, mientras estuviera en pie el primer tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, respecto a la conciencia, perfeccionar al que ofrece ese servicio. O sea, la sangre que se ofrecía según la ley no te perfeccionaba. No seguía siendo consciente de que pecaba. Relacionada solo con viandas y bebidas y diversos géneros de abluciones, reglamentos carnales impuestos hasta el tiempo de un nuevo orden. Pero habiendo venido Cristo, sumo sacerdote de los bienes llegados por medio de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación. Por eso él, cuando muere y resucita, va y se ofrece a Dios en el Espíritu. Va y ofrece lo que hizo acá. Ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia carne, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención, eterna, hermano. Tú no eres salvo de que crees a que pecas y luego la pierdes. O sea, eso es una aberración, es una herejía destructora totalmente. Eso es negar a Dios, porque si Él dice que la redención es eterna, pues es eterna. Aquí no habla de lo que Cristo hizo más la ley, o sea, la ley se quitó. Él la cumplió y la quitó.
nos redimió de cumplirla. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, lo que decíamos más atrás, sin mancha a Dios. Cristo murió sin pecado, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y así pudo pagar por nosotros. Entonces, Dios ya no compromete su santidad al ayudar, al salvar, al bendecir a todo aquel que cree en Él. Porque si no, Dios comprometería su santidad, ayudando a pecadores, ¿me explico? Entonces, quien se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. ¿Cuáles son las obras muertas? Pues las obras de la carne, las obras de muertos espiritualmente. Tú ya no vas a tener conciencia, ya no vas a ser consciente de que haces esas cosas, porque no las haces. Y por esto es mediador de un nuevo pacto, para que habiendo ocurrido una muerte para liberación de las transgresiones cometidas durante el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay un pacto es necesario constatar la muerte de lo pactado. Pues un pacto es válido sobre víctimas muertas y nunca tiene vigencia mientras vive lo pactado. Entonces el pacto se pacta con una muerte y tiene vigencia mientras vive lo pactado, de donde ni siquiera el primero entró en vigor sin sangre, porque después que Moisés proclamó a todo el pueblo todos los mandamientos conforme a la ley, tomando la sangre de los becerros con agua y lana escarlata y sopo, roció el rollo mismo de todo el pueblo diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os mandó. Y de la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los utensilios de servicio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay liberación. Eso simbolizaba que la sangre de Cristo es la que nos iba a limpiar. Su vida, porque en la sangre está la vida, su vida en la cruz, entregar en la cruz, es lo que nos santifica. Era pues necesario que las representaciones de las cosas celestiales, las que estaban en el tabernáculo de Moisés, fueran purificadas con estos ritos. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios de estos, porque no entró Cristo en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios por nosotros, y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para eliminación del pecado por medio del sacrificio de sí mismo. El sacrificio de Cristo eliminó el pecado de una vez y para todas, y tal como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, no hay reencarnación, y después de esto el juicio. Así también Cristo, ofrecido una sola vez para cargar los pecados de muchos, será visto por segunda vez en relación con el pecado a los que lo esperan para salvación. Porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. O sea, la ley no perfecciona a nadie, la gracia sí. De otra manera no habrían cesado de ofrecerse, ya que los que adoran una vez purificados no tendrían ya más conciencia de pecado. Conciencia es hacerse sabedor de que soy pecador. Sin embargo, en ellos se hace memoria de los pecados cada año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar los pecados. Por eso los sacrificios se hacían cada año. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Entrando Cristo, que existe como Dios desde el principio de las cosas. Una vez más, las cosas principiaron con Él. Él creó todas las cosas. Y por medio de Él, si no hubiese sido así, lo que existe no existiría.
Entonces, holocaustos y expiaciones no aprobaste. Entonces dije, está hablando en primera persona Cristo, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo, antes sacrificios y ofrendas de holocaustos y expiaciones, pero no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, he aquí, he venido para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo segundo. Entonces yo vine para hacer tu voluntad, quita lo primero, lo que no pudo salvar, para establecer lo segundo, la gracia o la salvación por fe. En esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre, no para un rato, no para un tiempo, para siempre. La ofrenda de Cristo nos ha santificado de una vez y para siempre. Es eterna esta redención. Si tú dices que no, pues estás diciendo que Dios miente, estás contra Dios, estás negando lo que Dios dice, estás negando a Dios y Dios te va a negar a ti. Y en verdad todo sacerdote está de pie día tras día, oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre, no para un rato, a los que estamos siendo santificados, y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que concertaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en la mente de ellos, lo que leímos en 2 Corintios 3:3. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay liberación, o sea, somos libres de todo pecado, de estas cosas no hay más ofrenda por el pecado, por eso no sacrificamos bueyes ni cosas que eran según la ley. Así que hermanos, teniendo confianza para la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote que es Cristo sobre la caja de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, o sea, de fe, habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero a Dios, tenemos acceso a Dios por Cristo, al trono de la gracia para el oportuno socorro, dice la Reina Valera. Mantengamos sin fluctuar, arriba, abajo, animado, desanimado, sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, de que nosotros vamos a estar en el cielo, que nosotros somos del cielo, de que nosotros somos salvos, porque fiel es el que prometió. Esa es la confesión que hicimos cuando nos bautizamos, creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador. Considerémonos los unos a los otros para estímulo del amor y de las buenas obras, no abandonando nuestra propia asamblea, nuestra propia congregación, como algunas tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aunque hay muchas cosas que decir todavía, pues estas yo creo que son contundentes y no admiten contradicción ya. Recuerde que la Biblia se explica con la Biblia. Si creemos por un versículo que esto sigue vigente, ¿cómo vamos a explicar todo esto que hemos dicho? No se puede. Entonces hay que buscar la interpretación, que es lo que estamos haciendo. Dios le bendiga y le guarde.